Vamos a comenzar el servicio de una manera, ustedes me van a ayudar, así que vayan calentando su brazo, sea el derecho o sea el izquierdo. A ver, muéstrenme sus brazos, por favor, levanten sus manos, ¿ok? Voy a hacer una pequeña encuesta, pueden bajarla y me van a ayudar levantando sus manos. ¿Cuántos de ustedes nacieron en Estados Unidos? Levanten sus manos, ¿ok? Pueden bajarla. ¿Cuántos de ustedes nacieron fuera de Estados Unidos? ¿Ok? Ya pueden bajarla. ¿Cuántos de ustedes nacieron en el Caribe? Bueno, como tenemos caribeños aquí hoy. Ya pueden bajar sus manos. ¿Cuántos de ustedes nacieron en Centroamérica? Ok. Pueden bajar sus manos. ¿Cuántos de ustedes nacieron en Sudamérica? Ok. ¿Cuántos de ustedes nacieron en Europa? Ok, tenemos uno por acá. Felicidades. ¿A cuántos de ustedes les gusta el béisbol como su deporte favorito? ¿Ok? Pueden bajar sus manos. ¿Cuántos de ustedes les gusta el fútbol como deporte favorito? Pueden bajar sus manos. ¿A cuántos de ustedes no les interesa el deporte? Ok. Está bien. ¿Cuántos de ustedes prefieren el frío en vez del calor? Bajen sus manos. ¿Cuántos de ustedes prefieren el calor en vez del frío? Ok. Estamos conociendo a nuestra congregación. ¿Cuántos de ustedes les gusta más la piscina versus la playa? La piscina, les gusta más ir a la piscina que ir a la playa. Ok, pues más sus manos. ¿A cuántos de ustedes les gusta más la playa en vez de la piscina? Muy bien, ya sé dónde invitarlos para el cumpleaños, a la playa. ¿A cuántos de ustedes dirían que el desayuno es su comida favorita del día? Ok, pues más sus manos. ¿Cuántos de ustedes ni desayunan? Ni desayunan. Ok, algunos de ustedes. Como pudieron notar, todas las preguntas que yo hice, no hubo una que todos ustedes levantaron la mano. Sin embargo, hay una pregunta que yo voy a hacer y yo estoy seguro que todos aquellos que llaman a la Iglesia Vertical Miami, su iglesia responderían unánimemente. Y es la siguiente. ¿Cuántos de ustedes desean amar y seguir a Jesús fielmente? Como ustedes pueden ver, hay muchas cosas que pueden separarnos, los gustos, trasfondo, preferencias, lugar donde nacimos, idioma, pero hay algo que nos une a nosotros. Hay algo que realmente hace que el cuerpo de Cristo sea uno y es nuestro Señor y nuestro Salvador. En nuestra iglesia tenemos 16 nacionalidades, hoy por hoy. Y las voy a decir en orden alfabético. Tenemos personas de Chile, personas de Colombia, personas de Costa Rica, de Cuba, Ecuador, de España, de Guatemala, de Honduras, de México, de Nicaragua, de Perú, de Puerto Rico, de República Dominicana, El Salvador, de Estados Unidos y de Venezuela. Eso merece un aplauso, ¿verdad? A nosotros, en la Iglesia Vertical Miami, nos une el Señor. Si nosotros nos fuéramos a dejar llevar por de dónde venimos y el idioma que hablamos y las preferencias nuestras, esto que vemos hoy en día no funcionaría. La Iglesia de Cristo Jesús, cuando usted mira a su alrededor un momento, somos diferentes, lucimos diferentes, hablamos diferentes, nacimos en diferentes lugares, fuimos criados de maneras diferentes. La iglesia de Cristo, humanamente hablando, es para que no funcionara, para que esta unidad no existiera. Pero Cristo une a personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación en una familia, en la familia de la iglesia, y los une con un propósito y con una misión. La iglesia es una familia espiritual.
En Gálatas leemos que la iglesia es la familia de Dios. Y la iglesia no solamente es una familia, la iglesia es una familia que ora. La iglesia debe ser una familia que ora. Y hoy vamos a comenzar una serie que va a durar por el resto del mes de septiembre, que se titula La iglesia que ora. Vamos a estar 3 domingos estudiando el tema de la oración. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que al menos que el Señor edifique lo que estamos nosotros presenciando hoy en día, esto no va a ninguna parte. Nosotros estamos convencidos que al menos que nosotros permanezcamos en Cristo y la vida de Cristo en nosotros y a través de nosotros siendo manifestada, no cumpliríamos ni un año más. Por eso nosotros necesitamos orar. Necesitamos ser una iglesia que ora. Una iglesia que busca al Señor. Y vamos a aprender 3 cosas en esta serie. Vamos a aprender que cómo oramos como iglesia importa. Para esta serie vamos a estudiar en Efesios, si quieren vaya buscando en sus Biblias, Efesios capítulo 3, de los versículos 14 al 21. Y vamos a ver de los versículos 14 al 15 que cómo oramos importa. Vamos a ver cuál debe ser la actitud, cuál debe ser la forma en que nosotros como iglesia buscamos al Señor en oración. De los versículos 16 hasta al 19, la mitad del 19, la primera mitad, vamos a aprender que qué oramos importa. No solamente en cómo oramos, la actitud que nosotros oramos, sino el contenido de qué nosotros como iglesia, cuáles son aquellas cosas que como congregación deberíamos estar pidiendo al Señor juntos. Tenemos peticiones personales individualmente como cristianos, ¿verdad? Como seguidores de Jesús. Ahora, hay algo que como iglesia, hay cosas que como congregación el Señor nos llama a que juntos, como el cuerpo de Cristo, clamemos a Él por estas cosas. Y vamos a aprender qué oramos importa. Ahora, el último domingo del versículo 19b, la segunda mitad de ese versículo, hasta el 21, vamos a ver que por qué oramos importa. Así que esas 3 cosas vamos a ver. ¿Cómo oramos importa? ¿Qué oramos importa? ¿Y por qué oramos importa? Esta tarde vamos a ver en Efesios 3, los 2 versículos del 14 al 15, y este es el título de la predicación, ¿cómo oramos importa? Voy a leer del 14 al 21 para tener el contexto de toda la oración. Esta es una oración que Pablo está haciendo aquí. Si está en Efesios 3:14, dígame por favor. La mitad de la iglesia está en Efesios 3:14. Si está en Efesios 3:14, diga amén por favor. Ok, ahora sí. Dice Pablo en el versículo 14, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces, iglesia, de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo, y diga todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las regeneraciones, por los siglos de los siglos. Amén.
Lo primero que quiero que vean ahí en el versículo 14, y este es el punto número 1, que como oramos importa, debemos orar desesperadamente. Lo primero es que nosotros debemos orar desesperadamente. Note que Pablo comienza diciendo, por esta causa. Él comenzó el capítulo 3 de la misma forma. Miren el versículo 1. Él dice, por esta causa. Empieza de esa forma. Empieza a decir, a enseñar acerca de esta realidad del cuerpo de Cristo y la gloria de la salvación que fue revelada, el misterio del Evangelio. Empieza la oración en el versículo 1, pero no la termina. Es como que es interrumpido. Usted no ha comenzado un tema y se acuerda de otra cosa y pone ese tema en pausa, termina la otra idea y después retoma el mismo tema. Eso es lo que Pablo está haciendo ahí en el versículo 14. Él está tomando lo que iba a comenzar en el versículo 1 cuando él dice, por esta causa. Ahora la pregunta es, ¿qué causa? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, para eso hay que ir al capítulo anterior. Mire ahí en el versículo 13 del capítulo 2. Pablo dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, de quien ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí está hablando lo que el Evangelio ha hecho. Que el Evangelio ha unido a dos pueblos enemigos que no tenían nada en común, gentiles y judíos, y ahora los ha colocado en un mismo cuerpo. Que lo que no debía funcionar, humanamente hablando, ahora Cristo ha hecho una obra gloriosa llamada la iglesia. Miren el versículo 19 del capítulo 2. Él continúa diciendo, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, de quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vemos que en la iglesia no hay tal cosa como este grupo y aquel grupo. En la iglesia solo existe nosotros. En la iglesia solo existe aquellos que han sido comprados por la sangre del Cordero, que han sido lavados de sus pecados, aquellos que han sido perdonados y que han experimentado el nuevo nacimiento y que ahora son parte de la familia de Dios y juntos en esa familia vivimos para seguir a Cristo y para servirle a Él en la gran comisión. En la iglesia solamente existen nosotros. Ahora en el mundo existen nosotros y aquellos que no son salvos, aquellos que no han sido lavados por la sangre del Cordero, aquellos que necesitan escuchar el Evangelio, aquellos que necesitan recibir perdón de sus pecados, aquellos que necesitan escuchar que Dios vino al mundo para rescatarnos de nuestros pecados, que si morimos sin nosotros haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, no vamos al cielo, vamos al infierno. Que si Dios nos da lo que nosotros merecemos, no es el cielo. Es castigo eterno, pero de tal manera ha amado Dios al mundo, que solo Él ha venido para tomar nuestros pecados, para ir a la cruz del Calvario, y que aquellos que ponen fe en Jesús como Señor y Salvador pasan de muerte a vida.
Ahora nosotros, la iglesia de Cristo, necesitamos orar desesperadamente porque solamente ellos van a poder ser salvos cuando Dios, a través de la iglesia, la familia de Dios, como embajadores en nombre de Cristo, va y proclama el evangelio y les dice reconciliados con Dios. Nosotros hemos sido llamados ahora a vivir para seguir a Cristo y servirle y avanzar su misión. Nosotros necesitamos orar desesperadamente. Hemos mencionado estas estadísticas en nuestra iglesia en otras ocasiones. Nosotros que plantamos la Iglesia Vertical Miami, que cumplimos hoy 6 años, sabemos que ha sido por la gracia de Dios, porque solo, para ser exacto, 7,9% de las iglesias que se plantan sobreviven. Menos del 10%. En estos últimos 6 años hemos visto a más de 30 personas en nuestra iglesia ser bautizadas. Hemos visto a más de 20 personas profesar fe en Jesucristo por primera vez como Señor y Salvador. Eso merece un aplauso. Porque no hemos sido nosotros. En el cielo hay fiesta, gozo cuando un pecador se arrepiente. Y hemos sido llamados para que vivamos para amar a Jesús y servirle a Él. Pero entendemos que al menos que oremos, esto no funciona. Que al menos que nosotros desesperadamente, como dice Pablo aquí, por esta causa, como yo sé que la iglesia es algo sobrenatural, porque solo Él pudo derribar esa pared que dividía a los judíos y a los gentiles, solo Él pudo hacer un solo pueblo, solo Él pudo edificar la iglesia, dar comienzo a la iglesia. De la misma forma, esto continúa solo si Cristo edifica su iglesia. Y por eso como iglesia debemos orar desesperadamente. Hay una cita que quiero compartir con ustedes en la pantalla que dice lo siguiente: cuando nosotros como iglesia, cuando nosotros obramos, cuando nosotros nos esforzamos, nosotros obramos. Pero cuando nosotros oramos, Dios obra. Y eso hace toda la diferencia. Es lo que decía Moisés: Señor, ¿qué es lo que nos hace a nosotros diferente ahí en Éxodo 33 de todos los demás pueblos de la tierra? No es que seamos nosotros descendientes de Abraham. Lo que nos hace a nosotros diferentes es que tú estás con nosotros, que somos tu pueblo, que tu presencia está en medio nuestro, que tú has prometido estar con tu iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la parte de la gran comisión que a veces nosotros ignoramos. Sí, hacemos énfasis en hacer discípulos, pero no pudiéramos hacer ni un discípulo si Jesús nos dice al final de Mateo 28, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que hace la diferencia en la iglesia. Y necesitamos orar desesperadamente para que, Señor, al menos que tú lleves esto hacia adelante, no vamos a ninguna parte. Necesitamos ser una iglesia que ora, porque cuando nosotros oramos, Dios obra, y lo hemos visto en estos últimos años. Ahora, número 2, no solamente debemos orar desesperadamente, debemos orar humildemente. Miren el versículo 14, como Pablo continúa diciendo, por esta causa, ¿qué es lo que hace ahora Pablo? Dice que él dobla sus rodillas. Y esto es importante, porque muchas veces nos acercamos a Dios como si Dios fuera nuestro copiloto, como si Dios fuera nuestro amiguito, our buddy. Como si Dios fuera el genio de la lámpara, que nos acercamos a Él para pedirles cosas que necesitamos. Tenemos que recordar de que Dios es el Rey del universo, que Él es el Dios soberano, que no pudiéramos acercarnos a Él si Cristo Jesús no hubiera abierto el camino. Si la santidad de Cristo no hubiera sido imputada a través de la fe en el creyente, ninguno de nosotros pudiera acercarse a Dios. Por eso debemos acercarnos a Él humildemente. Debemos recordar quién es Dios, que Él es fuego consumidor, que sí es nuestro Dios, pero Él es santo, santo, santo. Y a veces nosotros
nos hemos acercado a Dios enojados. ¿Cuántas personas aquí en esta tarde, cuántos de ustedes se han enojado con Dios alguna vez? ¿Cuántos de ustedes se han puesto bravo con Dios? Sean sinceros, estamos aquí en la iglesia, por favor. El Señor lo ve de todas formas. A veces nosotros le hemos pedido cosas a Dios que no ha hecho de acuerdo a nuestras oraciones y hemos tirado una pataleta. Y nos hemos puesto bravos con Dios. Pero debemos recordar de que Dios da gracia al humilde. Miren lo que dice Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice que Él da mayor gracia. ¿A quién? ¿A quién, iglesia? ¿A quién Él da mayor gracia? A los humildes. Pero ¿qué hace con aquellos que son soberbios? Los resiste. Él da gracia, mayor gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Debemos acercarnos a Dios. Debemos orar nosotros humildemente. Por eso Pablo dice que Él dobla sus rodillas. Ahora, no solamente debemos orar desesperadamente y humildemente, también esta frase aquí de doblo mis rodillas nos muestra que debemos orar urgentemente. La postura común de un judío para orar era puesto en pie. Dice John Stott, hablando sobre este tema, que los judíos oraban, cuando los judíos oraban, la postura más común era orar de pie. Eso lo vemos, como él dice, en la parábola del fariseo y el del recaudador de impuestos. Keep going. Next. Dice, ambos hombres se pararon para orar. Por lo tanto, arrodillarse no era común. Arrodillarse indicaba un grado excepcional de urgencia. Y eso lo vemos ilustrado cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní antes de ir a la cruz, antes de ser entregado, antes de ser traicionado. Vemos en Lucas 22:41 que Él se separa de los discípulos a distancia, y si pueden poner ese versículo en la pantalla, por favor. Dice que Él se separa a distancia de un tiro de piedra y poniéndose de rodilla, ¿qué estaba haciendo? Oraba. Lo vemos también en Hechos capítulo 7 con Esteban. Hechos 7:59 dice, mientras que apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, lo estaban apedreando, lo estaban asesinando, lo estaban matando, y él, cayendo de rodillas, clamó. ¿Ustedes creen que en ese momento había urgencia? Dice que clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Así que no solo debemos orar desesperadamente, no solo debemos orar humildemente. Aquí vemos que Pablo dice, por esta causa yo doblo mis rodillas. Él dice, Señor, yo sé que al menos que tú obres en medio nuestro, esto no funciona. Y yo sé que tú eres Dios soberano y todopoderoso y hay urgencia en lo que estamos pidiendo. Necesitamos como iglesia orar de esta forma. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste con urgencia? Algunos de ustedes necesitan hoy orar con urgencia. Al final del servicio vamos a tener una oportunidad para responder al Señor en oración. Y ahí donde usted está, si usted desea puede arrodillarse, si usted quiere puede ir aquí al frente a arrodillarse, pero hay cosas por las cuales nosotros necesitamos orar con urgencia. Hay cosas en nuestras vidas que no pueden ser enfrentadas con oraciones casuales. Hay momentos en la vida que requiere pasión y urgencia.
Y a veces nos acercamos a Dios sin ninguna urgencia. Ahora, número 4. Debemos también orar confiadamente. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 14. Que Él dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo oraba confiadamente porque Dios es nuestro Padre. Él sabía que Dios es nuestro Padre. Si pueden poner el siguiente punto. Y escriba eso, por favor. Que yo puedo orar confiadamente porque Dios es mi Padre. Él es nuestro Padre celestial. Cuando nosotros nos acercamos a Él en oración, debemos acercarnos a Él confiados porque Él es nuestro Padre celestial. Juan 1:12 dice que todos los que le recibieron, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. A todos aquellos que recibieron a través de la fe a Jesús, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. Hay un concepto erróneo en el mundo donde se dice que todos somos hijos de Dios. Eso está mal. Todos somos creación de Dios, pero solo aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Jesús como Señor y Salvador. Juan 1:12 nos recuerda que a ellos, a esas personas, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios a través del nuevo nacimiento. Nacimiento espiritual. Todos entramos a este mundo muertos espiritualmente. Pero llegamos a ser hijos de Dios a través de la fe en Jesús como Señor y Salvador. Decía John MacArthur con referencia a este tema lo siguiente. Dios conoce nuestro pasado. También conoce nuestro presente. Si Él conoce todo lo que nosotros hemos hecho y Él conoce lo que estamos ahora viviendo en este momento. Y conoce también cómo viviremos el resto de nuestras vidas. Y aún así, Dios dice, yo estoy satisfecho contigo porque estoy satisfecho. Esto es para el cristiano. Porque estoy satisfecho con mi Hijo, a quien tú perteneces. Cuando te veo, dice Dios, yo lo veo a Él, es decir, a su Hijo, amado, perfecto, y estoy satisfecho. Dios es nuestro Padre. Cuando Dios nos ve a nosotros, cristiano, escuche bien, si usted ha confiado en Jesús como Señor y Salvador, cuando Dios te ve, Él ve a lo que Cristo hizo por ti, la justicia de Cristo, la vida perfecta de Cristo, la obra de Cristo, la resurrección de Cristo, que llevó todos tus pecados sobre Él y que tú has sido declarado salvo, santo, perfecto, en posición en Cristo Jesús. Y hoy por hoy, el cristiano tiene una posición segura ante Dios y Él es nuestro Padre. Así que podemos orar confiadamente porque Dios es nuestro Padre, Dios es mi Padre. Ahora, lo segundo es, y depende cómo nosotros enfaticemos la oración, lo pudiéramos decir de esta manera, que puedo orar confiadamente porque Dios es mi Padre. Aquel que está por encima de todas las cosas es nuestro Padre celestial. Miren, el versículo 15 dice que en Él recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Nosotros, la familia de Dios, recibimos nombre en Él como cristianos, hijos de Dios. Nosotros podemos orar confiadamente porque Dios es nuestro Padre. Piensen esto, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob,
El mismo Dios de Pedro, de Juan, de Pablo, el mismo Dios de Lutero, de Calvino, de Spurgeon, de Martin Lloyd Jones, de todos estos héroes de la fe, el mismo Dios de ellos es nuestro Dios y es nuestro Padre. Y por eso nosotros podemos orar confiadamente. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Podemos acercarnos a Él confiadamente. Dios es nuestro Padre. Y por último, número 5, debemos orar expectantemente. Miren lo que dicen los versículos 20 y 21, que aquel que es poderoso para hacer, ¿cuánto? Todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos, incluso aquellas cosas que a ti se te olvida pedir, esas. O entendemos según el poder que obra en nosotros. Ahora, ponga atención a esa frase, porque vemos que es Cristo obrando en nosotros y a través de nosotros cuando la iglesia ora. La iglesia debe orar para que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. La iglesia que ora es una iglesia que ve a Dios obrar en sus vidas, porque es una iglesia que es humilde, es una iglesia que confía en la palabra de Dios y una iglesia que tiene expectativas de que cuando oramos, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente todo lo que nosotros podemos a veces pensar o pedir, Él lo puede hacer. Por eso dice, a Él sea la gloria en la iglesia. Dios ha levantado a la iglesia para mostrar su gloria a través de la iglesia. La iglesia es el plan de Dios para que a través de la iglesia pecadores sean reconciliados con Él. Que a medida que la iglesia fielmente cumple la gran comisión, Él añade los que han de ser salvos. Pero la iglesia tiene que orar. Y orar de una manera con expectativas. El cristiano muchas veces ora de una manera pesimista. Bueno, Señor, si tú quieres, bueno, si estás de acuerdo con tu voluntad. No, ore expectantemente. Usted ore y déjele los resultados a Dios. Nuestra responsabilidad es orar. Él va a responder. Y va a responder de acuerdo a su soberanía y voluntad. Pero la iglesia debe orar. La iglesia que ora expectantemente ve a Dios obrar de maneras que a veces nosotros ni imaginamos. Y lo hemos visto en nuestra iglesia. Hay muchos ejemplos que le pudiera dar de maneras que Dios obró en medio nuestros cuando, Señor, al menos que tú nos lleves hacia adelante, ya no llegamos un día más. Miren lo que dice Martin Lloyd Jones, y con esto termino. Martin Lloyd Jones, un predicador británico, dice lo siguiente en cuanto a orar expectantemente. Dice, trae tus peticiones más difíciles, las peticiones más imposibles, y añade otras más. Y deja que la iglesia se una también y añada otras peticiones que están fuera de nuestro alcance. Él dice, no hay peligro de exceder el límite de su poder, del poder de Dios. Su poder sobrepasa todo lo que podamos pedir. Debemos orar expectantemente.